para andar por el alambre, ¿verdad que no? No. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y el pueblo de Dios, ¿cómo estamos? Gloria. Aleluya. Estamos contentos y alegres, ¿verdad? Amén. ¿Por qué estamos contentos y alegres? Aleluya. Porque el Señor está aquí. No hemos acabado de cantar que Él está aquí. Amén. Y su gran amor, que también lo hemos cantado, nos da la probabilidad de llenarnos de ello. Amén. Por eso yo doy gracias al Señor como usa a estas siervas el Señor. Aleluya. Para bendecirnos, para llevarnos a ese lugar santo donde el Señor quiere que seamos nosotros esos santos a los cuales está llamando. Yo lo creo. ¿Lo creen ustedes también? Amén. Aleluya. Gracias, varón. Me trae el agua porque me ha visto seco. Aleluya. Muchas gracias, varón. Siervas, gracias. Ya no las retengo más tiempo ahí. Bien, como bien ha dicho antes mi esposa, yo doy la honra y la gloria a Dios de ese reunión que tuvieron el sábado, que fue de gran bendición. Aleluya. ¿Se gozaron las mujeres, sí o no? Amén. Pero qué importante es que tienen ahora también otro tiempo también para estar juntas, ¿verdad? Aleluya. Estas mujeres no se quieren separar. Aleluya. Así les pasaba a las mujeres del Antiguo Testamento. Los hombres se escondían y las mujeres iban en pos de Jesús. Y le seguían. Yo creo que sigue siendo igual, ¿verdad? ¿Qué ancestro, así es, las mujeres adquirieron y qué ancestro fueron lo que los hombres adquirimos, ¿verdad? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Bueno, no se me pongan tristes, no se me pongan tristes, que no está lloviendo, que no hace buen tiempo, ni nos cae la gotera. Llegamos amén a ello. Bien, creo que tenemos personas que antes del anuncio ni nada vamos a darles la bienvenida. Yo me gozo de verlas, de verdad, y yo creo que cada uno de nosotros, cuando tardamos en vernos o lo que sea, hay una pequeña nostalgia dentro de nosotros. Tenemos a ella, hermana Donías, aleluya, bienvenido sea, démosle un aplauso. Gloria a Dios. Tenemos también al hermano Eduardo, que yo creí que se había ido al Ecuador, pero no está aquí. Gloria a Dios. Démosle un aplauso. Y también tenemos aquí al hermano de Antonio, que ha venido también con él para saludar. Y ahora démonos un aplauso por todos los que estamos aquí. Aleluya. Qué gran bendición. Aleluya. Bien, los anuncios, tomen bien nota para la semana que viene, que hay cambios. El martes tenemos oración e intercesión a las 7 de la tarde. Amén. Gloria a Dios. Los jueves hay un descansito. Nótenlo bien, no vaya a venir. Uy, vine el jueves y estaba esto cerrado. Digo, vaya, y a lo mejor sería el único jueves que te apetecía venir. Pues tome usted nota que el jueves no está, pero el domingo sí tenemos culto. Nótelo, el domingo sí tenemos culto. Eso es lo que hay esta vez de anuncios, no sé si hay algo más, porque el martes haremos también esa oración que hemos de hacer, y yo siento en mi corazón para que el Señor bendiga el retiro de estas mujeres que van a tener en los días del 17 al 19, ¿no es así? Amén. Aunque viajan el día 16, que es bueno orar por ella y que el Señor las bendiga, porque se necesita la oración. Aleluya, necesitamos la oración los unos por los otros, porque tenemos muchos ataques. Tenemos una lucha, como siempre hemos dicho, que no es contra carne ni sangre, sino que son contra huestes espirituales, pero de maldad, que están aquí en estos lugares para quedar que nosotros nos sigamos hacia adelante. Amén. Vamos a leer una pequeña lectura
y una pequeña prédica, vamos a decirlo, amén, pero que nos sepa como si fuese muy, muy interesante y buena para nosotros, aunque toda la palabra es buena. Y nos vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál es? Malaquías. Pero no os asusten, no, ya no va a hablar del diezmo. No, no se inquieten, no se inquieten. Ahí hay muchas más cosas, aunque sería bueno muchas veces recordarlo, porque yo creo que aún a muchos no se le ha sido predicada o predicado y debería serlo, porque es un pecado. Amén. El no colaborar como Dios quiere. Malaquías, no he dicho en el lugar ni nada más que en el último libro del Antiguo Testamento. Nos vamos a ir al capítulo 3, gloria a Dios, y vamos a leer a partir del versículo 13 hacia adelante. Y dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y sigue diciendo, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y les perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Y dice el 18, entonces os volveréis a discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hasta aquí la palabra. Yo sé que ha dado gracia ya por ella, pero me gusta siempre. Malaquías 3, a partir del 13, creo. Creo que esa ha sido la lectura. No me diga usted que ha estado ahí teniendo la Biblia y no me la ha dicho. No, 3. 3. Yo de 4 no he hablado, creo. Vamos, que hayamos estado leyendo hasta el final y usted ha estado ahí esperando. Padre Dios, para poderlo haber leído con nosotros. Pero bueno, Señor, ayúdanos, bendícenos y que se haga tu buena voluntad y que esta palabra sea, una vez más, la lámpara que nos guíe y nos ilumine para poder andar en este mundo hostil como es, Señor, con la perspectiva de no dejarnos engañar. Como aquí nos dice en tu palabra, cuánta consejería tuya hay para nosotros. Pero, Señor, cuántos, así es, violan la buena palabra tuya. Pero ayúdanos en esta mañana. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Aleluya. Démosle un aplauso, hombre. Porque si dan un aplauso es para el Señor y a mí, y yo no me asusto. Porque puedo estar asustado y me quedo ahí. Amén. ¿Cuántos se han quedado sin saber por dónde andamos? Yo lo vuelvo a repetir. En Malaquías 3, desde el versículo 13 al 18. Esa ha sido la lectura y eso es lo que el Señor quiere que hagamos en esta mañana. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios? Pero para creer en la palabra de Dios hemos de saber cómo o qué Dios es el que está en nosotros. Porque decimos muchas veces amén, pero en realidad no hemos sabido que Dios es el que está con nosotros o está en nosotros. Nosotros no seguimos a un Dios cualquiera. Es un Dios muy respetuoso en todo y que no pasa por alto el pecado.
Pero aquí nos está enseñando unas cosas muy importantes nosotros, porque aún en el pueblo de Dios se sigue oyendo estas palabras que aquí leemos. No las puso el Señor por ponerlas, sino que su Espíritu va por delante de nosotros. Y al decir que va por delante de nosotros, ya conoce Él nuestro corazón y sabe ya las intenciones que hay en Él y sabe lo que nosotros pronunciamos de nuestro corazón hacia afuera. Amén. Estas personas, como hemos leído, como hoy día muchas, no les importa pecar porque dice que no pasa nada. Hoy las iglesias están llenas de ello. Por eso es bueno siempre aconsejar, hermanos, no, que estamos en los últimos tiempos. Y Dios no es un Dios cualquiera. Un Dios no es el que permite el pecado de ninguna manera. No podemos decir nosotros, como aquí estos dijeron así, y aún el Señor se cansó. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Cómo podéis decir que yo permito que el soborno de la palabra de Dios actúe en malestar o en mal hacer o en impiedad o en ser soberbio ante mí? Yo eso nunca lo he puesto en mi pueblo, al contrario. Yo he sido un Dios que he amado, así es, al pecador, pero al pecado yo lo aborrezco totalmente. Por eso nosotros tenemos que saber en realidad qué es lo que estamos haciendo. ¿Somos de estos o somos de los que dicen en el versículo 16? En el versículo 16 ya nos da otra cosa, que es como decir, discernir bien entre el justo y aún entre el malo. Porque yo no puedo decir las palabras y aún el Señor me hace reflexionar como a ustedes, al final ya de este libro, que sabemos que todas las cosas que allí ocurrió, no fue un caminar digno de ellos a llevar y confiar en un Dios. Pero 400 años después, no vayamos a hacer que es lo que ya vivimos después de este libro, en silencio que estuvo, pero ya nos ha dado el Espíritu para que nosotros nos podamos establecer y organizar en las cosas que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Amén. Si usted peca y yo peco, no puedo decirle a mi compañero, tú sigue pecando, que no pasa nada, no importa, no. A los soberbios no le agrada a Dios. Y a los impíos tampoco le agrada al Señor, sino todo lo contrario. Vuelvo a decir, aunque le he dicho antes, y aún en Hebreos nos dice algo muy importante, si usted quiere tomar nota, lo verá ahí y la ha escuchado muchas veces, y es que lo que nosotros no debemos pasar por alto, es donde dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, si horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, qué bueno es que nos aconsejemos los unos a los otros. Hermano, esto que estás haciendo no es bueno para el Señor. No lo sigas haciendo, porque el Señor te ama. Y aún tal vez tú puede ser que estés cayendo, pero Dios nunca ha faltado al amparo, al auxilio, al bienestar de cada uno de nosotros si al final somos como dice su bendita palabra. Es de sabio rectificar a tiempo. Si usted y yo hemos rectificado a tiempo, ¿cómo yo me voy a atrever a decirle al Señor, por qué Él está molesto aquí? ¿Cómo atrevéis a decir aún estas palabras? Bienaventurados los soberbios. ¿Desde cuándo Él ha dicho que bienaventurados son los soberbios? Bienaventurados los que hacen iniquidades y el pecado se fluye y aún se mofla en él. ¿Desde cuándo lo ha dicho el Señor? Yo creo que nunca lo he oído en la palabra de Dios, pero si aquí no lo anuncia es porque Él sí sabe que aún hay personas que lo dicen. No ves a fulanito, no ves a menganito, ve, hace esto, hace el otro y aún lo bendice el Señor. Pero ¿quién le ha dicho que le bendice el Señor? ¿Quién lo dice? Nosotros somos. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque sí, porque nosotros nos gusta más observar que deleitarnos en lo que Dios demanda y quiere de nosotros. Si nosotros nos deleitamos en la vida del Señor y la adquirimos como Él nos ha dicho y tiene y fluye el amor que
que dice el Señor que tiene que estar en nosotros, meditaríamos de otra manera diferente, porque los tiempos no son de uno, son de Dios. Y a veces nosotros con mirar eso le estás llamando otra vez soberbio al que no lo es, porque no sabe discernir las cosas que Dios está haciendo con él, ni lo que él hace. La privacidad de cada uno es lo más importante que nosotros tenemos que llevar y tener en cuenta. No divulguemos cosas que en realidad no son aptas para que otros tal vez la oigan, porque las podemos confundir, las llevamos a un camino o a un terreno que el Señor no dice que por esos caminos caminemos, sino que seamos. ¿Qué demanda el Señor que seamos nosotros? Muchas cosas, pero una de ellas, ¿cuál es la principal? Que Él delega. Yo esa la llevo en mi corazón. Esa no se aparta ni de día ni de noche de mí, que es ser santos porque yo soy santo. Si me dice eso, ¿cómo me atrevo yo a decir que los soberbios Dios los puede bendecir? Por eso este último libro habla de muchas cosas. Antes he dicho, hermanos, no voy a hablar del diezmo, aunque sería bueno muchas veces hablarlo. Pero ahí también hay una queja de parte de Dios. Amén. Este último libro, hay quejas del Señor. ¿Por qué? Porque no somos legales ni fieles al Señor y confundimos una cosa con la otra. Es decir, a lo blanco lo llamamos negro y a lo negro lo llamamos blanco. Cuando Dios es al contrario, a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Al sí, sí y al no, no. Y el pecador tiene su juicio al final y al que me es fiel en todo y para con todo, será también recompensado y será, como dice, el mejor tesoro que Dios puede estar preparando son a cada uno de nosotros que somos, si somos fieles al Señor. Porque esa queja que pone el Señor es que no me digan a usted que no la ha oído esa palabra. Yo lo he oído. Hay que ver cómo es fulano y cómo lo bendice. Pero ¿quién es usted? Para eso mismo la palabra te queda. No, Dios tiene su tiempo. Porque si ama al pecador, Dios lo restaurará. Si ha de restaurarlo. Si no hay un libro de memoria, que aquí mismo nos lo está diciendo el Señor, donde será abierto en su día y ahí pagará uno las consecuencias que uno, en realidad su obra, ha hecho durante el procedimiento que ha tenido aquí en la tierra. No hay más. Por eso aquí en el versículo también 17 del capítulo 2, como lo tenemos aquí mismamente, le dice también otro reproche. Habéis hecho cansar a Jehová. Imagínate qué palabras el Señor dice, como dice, ya estoy cansado de ustedes, porque así se lo dijo a Moisés muchas veces por el camino, ¿no? Estoy cansado, pero Moisés seguía orando. Por eso nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es lo que dice en el versículo 16, decirle al hermano, hermano, no te fijes en lo que uno haga, sino fíjate en lo que Dios demanda de ti. Porque Él tiene un libro para lo justo y lo injusto, y cuando llegue ese momento vas a saber discernir qué es lo bueno y cuál es lo malo, y qué es lo que tenía Dios para el bueno y qué es lo que tenía el Señor para el malo. Aleluya. Por eso aquí le dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Dice en el 17, capítulo 2 de Malaquías. Amén. ¿En qué le hemos cansado? Es que aún tenemos el cinismo muchas veces de aún contestar al Señor cuando en realidad deberíamos humillarnos y deleitarnos en Él y agachar la cabeza como aquel que fue al templo a decirle al Señor, no soy digno, Señor, pero somos como el que estaba ahí al lado de Él. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo oro, yo ayuno 3 veces y no hace nada. Culpando. El Señor está cansado ya así de nosotros. Por eso decimos muchas veces que el Señor nos habla muy fuerte. No, nos habla palabra de restauración porque exigimos en nosotros lo que en realidad no deberíamos exigir ni ver
lo que muchas veces nosotros vemos. Por eso el Señor aquí dice, ya estoy cansado de vuestra palabra. Y dice, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de vuestra justicia? Dios no se complace en el pecado de cada uno de nosotros. Lo que Dios sí tiene un tiempo que nosotros no le tenemos. Y como tiene un tiempo, Dios dice que estamos llamados al arrepentimiento. Y si estamos llamados al arrepentimiento, ¿quién somos nosotros para cansarle al Señor en nada? O aún divulgar así claramente, ahí los tienes. Hacen el mal y el Señor los sigue bendiciendo. Y es más, aún ni le castigan ni le dicen nada. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para pensar así. Pero sí nos quiere enseñar que no debemos seguir esa palabra en la que aquí nos dice, decimos pues ahora bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Quién puede escapar de Dios? ¿Dónde iré que Él no me vea? ¿Dónde me esconderé? Si aún el pobre Adán, aleluya, quiso esconderse y le dijo, anda, salte de ahí, Adán, que sé lo que has hecho, hombre. ¿Usted cree que no nos lo van a decir a nosotros lo mismo? Anda, salte feliz, y sé quién eres. Pero no le digas a otro nada, como hoy se suele predicar, porque peques no pasa nada. Si Dios, al contrario, te va a ayudar y te va a fortalecer más. ¿Usted no ha oído eso? No les importa, no hay temor de Dios hoy día. Y el temor de Dios debe estar siempre de continuo en nosotros, y más cuando estos son los últimos tiempos. Porque si Dios dijo que vendría, de los que estamos aquí, no vamos a meter a nadie, de los que estamos aquí, ¿cuántos lo creemos que Él vendría? Aleluya. Entonces, ¿qué hemos de aplicar a nuestra vida? Lo que dice en el versículo 16. Dile a tu hermano, no dice así, porque dice, todos los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero o a su hermano. Y Jehová lo escuchó. Este es el pueblo que me interesa. Este es el pueblo que yo lo voy a bendecir. Porque se están aconsejando a uno a otro que tenga temor a Dios en todo y para con todo. Porque Dios no puede ser nunca burlado. Por eso les dijo a ellos que hizo un libro escrito y ahí te lo está nombrando el Señor. Yo lo anoté aquí en Apocalipsis, creo que hay en el 20:15. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado ¿a dónde? Entonces, ¿dónde van a ir los soberbios? ¿Al cielo con Él? ¿A la nueva tierra que hemos hablado? No. Se lo vuelvo a repetir, Apocalipsis, porque le he dicho 20:15. Entre otros muchos libros que hablan ahí, ¿verdad? Pero hay uno que es el cual abrirá, y sobre las obras que se hayan hecho, así el Señor actuará en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, Dios tiene su tiempo para con nosotros. Yo digo amén por ello. Él nos guarda, Él nos ama. Porque es muy importante lo que dice en 1 de Juan 5:18. Si no lo apunte, si lo puede buscar bien, yo lo voy leyendo para que nos dé tiempo a mí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Ahí está la ayuda mutua del uno al otro. Si le ves a tu hermano pecar, aconséjale, pero no lo señales, ni aún le des un concepto de que tú no eres ni yo quien para hacerlo. Es Dios, pero sí para aconsejar. Amén. ¿Qué más dice ahí? Porque practica el pecado. ¿Pero por qué no practica el pecado? Porque está ahí nuevamente la respuesta.
El que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces, si yo en verdad he nacido de nuevo, aleluya, no que han sido mis palabras, sino de que ha salido de mi corazón, Dios me guarda del maligno. ¿De qué? De blasfemar contra Dios y aún de juzgar a mi hermano. Esas están ahí escritas y esta palabra es sencilla, pero debemos escudriñarla para saber qué es lo que demanda el Señor de nosotros. Porque hay muchos que no hacen caso. Por eso yo enfatizo más en lo que dicen los 3 primeros versículos que hemos leído de Malaquías 3, del 13 al 15. Estos 3 versículos traen mucho. ¿Cuántos dicen amén a ello? Porque aquí confronta el Señor la actitud de cada uno de nosotros. Ahí confronta el Señor la actitud de cada uno de nosotros. Hay quien se complace mucho aún en el pecado. No le importa porque todas las cosas le va bien, porque no ha recapacitado ni ha pensado de que tenemos un Dios que no pasa por alto a la injusticia de cada uno de nosotros. Por eso Dios no puede ser burlado. Por eso aquí habla, en realidad yo me admiro. Cuando decimos, así es, un pueblo que en realidad dice estas palabras, porque es arrogante el decir que el soberbio puede seguir bendiciéndolo al Señor. Eso es hipocresía de uno que ha aceptado a un Señor que es justo. Es ponerle al Señor como alfombra, que lo pisoteamos y no importa. ¿Cuánto lo hacemos eso? Aleluya. Porque aun cuando decimos, ¿qué aprovecha el que guarda su ley? Usted sabe los motivos y yo. Cuando guardamos su ley, ¿qué dice el Señor de nosotros? Que seremos su precioso tesoro. No dice eso la palabra. Aleluya. Si lo dice el Señor, ¿quién somos nosotros para contradecirlo? Por eso nuestro deber, y cuando uno dice eso es para como decir, ¿qué obtengo yo si sigo al Señor? ¿Qué obtengo yo si guardo sus mandamientos? Usted no busque otras prioridades sino estar con Él un día. Por eso estos eran soberbios y seguían injustos ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían obtener más que dar. Y nosotros tenemos que decir, ¿qué aprovecha Dios de nosotros? Eso no lo dijeron ellos, pero hoy nos lo dicen nosotros. Yo no quiero ser un egoísta y buscarle por intereses. Yo quiero ser un miembro, como cada uno de los que estamos aquí, útil al servicio de aquello que el Señor delega de parte de cada uno de nosotros. Y no digamos no podemos, porque el Espíritu está sobre aquellos que le son fieles. Y si el Espíritu está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, quitemos, o así es, sí que hay, si no cumplimos la ley, es decir, los mandamientos de Dios, hay consecuencias y secuelas en nuestra vida. Aunque usted esté bien, aunque se crea estar bien, o aunque crea que le va todo bien, siempre confíe en el Señor. Aleluya. No le estoy diciendo a usted si aquí anda bien, que no sea usted así, no. El Señor añade mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que decimos muchas veces? El Hijo de Dios tiene que ser un mendigo. Aleluya, dice, y aún escasear y pasar hambre. No, si el Señor aún dice a la iglesia, dice, si tú eres rico, ¿por qué dices aún que eres pobre? Yo no te estoy hablando de la riqueza, pero sí te estoy hablando de la manera de proceder que pueda haber en tu vida. Porque yo no permito la soberbia ni el pecado en ti ni en nadie que ha elegido libremente el seguirme.
Por eso estos aquí que lo dijeron y nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Hermano, lo que estás haciendo no le agrada al Señor, te lo digo como buenas intenciones, no juzgándote, porque vas a ser inscrito en el libro, sino al contrario. Cuando sea abierto no vas a estar hallado allí, sino que vas a ser lanzado al lago de azufre y fuego. Y no estoy metiendo miedo, ni Dios mete miedo, mete aviso para que sus hijos no se pierdan, ni sus hijas. Amén. No voy a dejar que eran hombres solos, aleluya. ¿Lo creemos? Amén. Aleluya, por eso hemos de guardar bien la palabra de Dios. Hemos de dejar que el Señor siga actuando en nosotros. Ahora, el punto 16 me motivó mucho a mí, como a usted le puede motivar si lo lee tranquilamente. Porque aquí nos da un toque de atención. Oigamos y escuchemos más la voz de Dios que la del hombre. Porque si escuchamos la voz de Dios, Él nos va a oír, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la necesidad, o decir, la sabiduría y el conocimiento que hemos de tener. ¿Para qué? Para ser santos ante Él. Aleluya, no estoy hablando de perfección porque será cuando sean abiertos los libros, allí va a haber sorpresas para todos. Pero ya te está avisando lo que te va a ocurrir si aquí estás haciendo lo que en realidad a Dios no le agrada. Por eso yo no puedo permitir a mi esposa que contrólate, ni ella a mí, que nos ayudemos mutuamente, cada uno que ponga a su pareja, amén. Porque yo no vengo aquí a señalar a nadie, vengo a predicar y se me ha dado para predicar la palabra de Dios y enseñar y aprender primeramente yo y mi esposa, voy a decirte, para poder ser luz y espejo ahí al pueblo. Y así debemos ser cada uno de nosotros. No nos afecte ni nos preocupe decir, ¿será para mí? Pues si es para ti, di ay y rectifica a tiempo porque eres sabio. Porque yo siempre digo que la palabra es para mí. Porque si yo diría es para otro, soy un soberbio. Porque no miro mis condiciones. Aleluya. Debo de ver mis condiciones. Si hablamos el otro día, que si yo quiero ser instrumento para enseñar la obra de Dios y al pueblo de Dios, tengo que empezar en mí. Si no lo es en mí, ¿cómo voy yo a enseñar a los demás? Y aquí la palabra nos dice claramente eso. Por eso, cuando dice, serás para mí especial tesoro. Hermano, aunque sufra, si usted confía en el Señor, la palabra de Dios es sí, amén. No dice que será un especial tesoro. Y eso no lo dice el hombre. Lo está diciendo el Señor si tú eres quien aconsejas a tu hermano. Si cambias tú y haces cambiar a los demás. Bonita Semana Santa, ¿verdad? Bonita Semana Santa. Porque el día del Señor llega y actúa. Y los que seguimos al Señor, aunque nos cueste a veces, yo no te estoy hablando si tu situación es más rica o más pobre o es más bendecida, no, yo no te estoy hablando en eso. Porque Dios, en la viña del Señor hay de todo. Pero cuidemos nuestra manera de proceder, que esa en la viña del Señor, para el Señor, no es permitida. Tiene su recompensa, vamos a decir, para ser el tesoro o para caer en el lago de azufre y fuego. Hay dos, amén. Porque dice que Él vendrá y nos perdonará. Ahora yo estuve notando aquí algo muy importante cuando habla de la joya. Porque especial tesoro es una joya, ¿no? Aleluya. ¿O no es así? Ahora, con esa joya, ¿cómo usted la coge? Es bruto, ¿no?
Y eso es lo que está diciendo en nosotros. Nosotros somos una joya para el Señor. Nos cogió en bruto. Pero nos está labrando. Como el alfarero puede hacer con sus vasijas, así lo está haciendo el Señor con nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto lo creemos? Y está quitando lo que no le agrada al Señor. Pero lamentable es que sigamos o no sigamos los pasos que Él nos está diciendo aquí en su palabra, que para ser un tesoro ha de dejarse uno en las manos del Señor. Como esta piedra en bruto, la hace una joya y la pone en un lugar para que la vean y sea valorada y sea apreciada, ha de ser metida, como dice aquí en su palabra, o lo digo yo, amén, ser cinzado por Dios, porque se necesita un cincel en nuestro corazón. Yo voy a preguntar, perdón hermano Antonio, que tú entiendes más de esto, tú sabes lo que es un cincel, ¿verdad? Para poner la pared bien, ¿qué tienes que hacer? Meterle y darle, y allí también hay otro valor, hay que darle, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor para que seas tú un tesoro especial para Él. Tú eres esa joya. Yo soy esa joya. Pero nos dejamos cinzar por el Señor, en este caso por el Espíritu Santo. Porque tal vez no nos dejemos. Y Dios quiere de nosotros, como ella, serás para mí esa joya preciosa a la cual te voy a poner en un lugar visible, donde todos te vean la belleza. Cuando te conocía no eras reconocido y hoy en ti eres reconocido por todo el mundo. En este caso por Marbella. Si uno se deja pulir, si deja que el cincel del Señor ande, ya no era el Feli de antes, es un Feli diferente, ponga usted su nombre. Y me pone en un lugar visible donde me vean, pero que sea una joya bien tallada y pulida por mi Señor. Sé que cuesta a veces también creerlo, pero la palabra es sí, amén. Entonces, ¿cómo va usted a saber discernir de lo bueno y lo malo? Si usted valora la soberbia, las inmundicias, los pecados que comete y no valora el que sea usted una joya, usted no sabe distinguir de lo bueno a lo malo. Hemos de saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Porque ya nos ha dejado el Señor ese libre albedrío de ser y escoger. No de divulgar, no creas que porque sigas haciendo esas barbaries que cometemos a veces cada uno de nosotros y el pueblo lo ve o el mundo lo ve, va a ser algo agradable para el Señor. No, el Señor no quiere que haya eso en su pueblo. El Señor quiere que sea un pueblo tallado, se ha de pasar el cincel y de lo bruto que era en su oportunidad, cuando no le conocía a Él, quiere hacer de Él una joya preciosa donde todos la vean. Donde todos la vean. Nosotros, hermanos y hermanas, no somos de los que pasan, somos de los que vamos dejando huella. O deberíamos ser. Por eso he dicho yo, conocemos, sabemos de la palabra, sí, sabemos tal vez, pero ¿qué conocemos de ella? Y el Señor a través de ella nos está enseñando por qué Él viene. Y los que se creen están libres serán como paja quemada. Como estopa, como así habla. No se le verá, ni se lo oirá, aunque se haya querido aquí gozar y hacer el bien. No, déjate que el cincel del Espíritu Santo te talle para hacer alguna falta que pueda haber y no eres aún para poder decorar, déjale que Él trabaje en tu vida. Si nosotros nos dejamos trabajar de parte del Señor, hermano, Dios no se confunde. Dios no se equivoca. Dios es el que dice sí, amén. Él nos está preparando hoy. Óyelo, hermano, y créelo como una joya preciosa. Para Él ya lo somos, pero para el que nos vea también.
Yo me gusta eso. ¿Por qué? Porque no hemos de ignorar lo que dice Ezequiel 18:4. Yo cogí algunos versículos comparado con lo que aquí dice. He aquí que todas las almas que son mías. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Pero oigamos bien lo que sigue. El alma que pecare, esa morirá. No juguemos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que la sangre preciosa de Cristo Jesús trae como esa espada de doble filo. O te alivia o te mata. Yo a usted no le señalo, no se preocupe. Con señalarme a mí tengo bastante. Ahora estamos dispuestos a dejarnos tallar por el Señor. Yo sí quiero, pero ha de pagar un precio. Aleluya. ¿Y qué precio podíamos nosotros pagar para adquirir la belleza que el Señor quiere en nosotros? Amarle primeramente a Dios, temerle al Señor, practicar lo que Él nos dice y aún amarnos los unos a los otros. Entonces sí, usted está ya preparado y yo para hacer ese precioso tesoro que el Señor quiere hacer en nosotros. Y sí va a discernir luego, porque no lo vamos a discernir hasta el día del juicio. Lo bueno, quién son los buenos y quién son los malos. Pero aquí nos está advirtiendo, antes de que llegue ese tiempo, empiece usted a dejarse tallar por el Espíritu Santo. Dejémonos formar por Él. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. ¿Por qué digo eso? Aleluya. ¿Quién no se ama a sí mismo? Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo no nos va a amar? ¿Qué nos va a matar? No. El que se mata es uno mismo, no es el Señor. El Señor no permite que usted ni yo caminemos por un territorio en el cual esté lleno de ambrojos, de aún obstáculos e impedimentos que no te dejen caminar y aún progresar y aún prosperar como el Señor dice. No, Dios es un Dios justo que si le somos fieles a nosotros, si dejamos de que haya soberbia en nosotros, si dejamos de que haya impiedades en nosotros, usted y yo, el Dios, aunque tarde en hacerlo, lo hará una preciosa joya para Él. Pero tenemos que dejarnos. ¿Usted quiere dejarse? Tú sabes lo que es un cincel, ¿verdad? La piedra no se queja. Aleluya, pero nosotros sí nos quejamos. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Cómo es el Señor? No sé si el apóstol Pedro dice, somos piedras vivas para el edificio, preparado ¿para quién? Para el Señor. Pero ¿quién es el constructor? ¿Quién es el perito arquitecto? No, en este caso es Pablo. Es el Cristo de la gloria a través del Espíritu Santo. Él quiere formarte a ti y a mí, hermano. No te desvalores nunca. El Señor es grande y tiene gran paciencia para con nosotros. Yo digo, Señor, gracias por ser quien eres. Por eso usted y yo, como dice en el versículo final, entonces os volveréis y vaya a discernir. Así es la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque usted puede estar sirviendo al hombre, o yo, pero no le estoy sirviendo al Señor. Entonces yo estoy ya hoy, hermano, escuche,
Hoy estoy entendiendo lo que aquí me está diciendo. Yo sirvo al Señor, no sirvo al hombre con sus ideas o con su pretexto o con lo que queramos poner. Yo sirvo a lo que dice mi Dios. Porque busquemos algo más. Ya vamos a terminar pronto, aleluya. Vamos a ver qué nos dice sobre lo que habla del versículo 18, aleluya, del capítulo 3 de Malaquías. Vamos a ver Colosenses 3. Colosenses 3, capítulo 3, y el versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia, que hiciere, porque no hace excepción de persona. Y el que tengamos oído, oigamos lo que dice la palabra. Entonces la obra del Señor nos demanda que seamos santos, que le sirvamos a Él, que nos dejemos tallar por Él. Él nos hizo y Él nos seguirá dando la vida que necesitamos. Él no quiere que ninguno de nosotros muramos. Vamos a decir que estemos separados de la bendición de Dios. Porque si usted tiene, Él aún le hará más rico. Y si ahora no tiene, le hará tener. Porque hoy día el que ama al Señor no mendiga, sino que Dios le sustenta, como sustenta a los pájaros sin trabajar, como los lirios florecen en el campo sin hacer nada, así seremos nosotros en este mundo. La joya que a Dios le agrada. Pero para ello tenemos que santificarnos delante de Dios. Aún en Santiago 12, porque quiero decir algo, Dios no puede ser tentado. ¿Cuánto lo creemos? En Santiago, el niño que nos ha venido al mundo, ¿no se llama Santiago, Laura? Está tan metida ahí que no se entera. Aleluya. Sí, sí. Y mi hermano Santiago también espera otro, ¿Otro Santiago también? Sí. También otro Santiago. Oh, jolín, Santiago. Jolín, ¿cómo nos vamos a poner de Santiago? Por eso nos hace hoy también hablar de Santiago. Vamos a ver Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver aquí unos versículos y ahí el Señor quiere que nos vayamos con paz. Que le vayamos reconociendo de que toda alma es de Él. Pero el que pecare, ese pagará. No se crea lo que ahí le dice, que Él no actúa. Dios sí actúa, lo que tiene paciencia con cada uno de nosotros. Y sabe llevarnos y sabe quién somos. Es como aquel que dice, ya sé dónde vive y dónde trabaja. Así es el Señor, sabe todo de nosotros y nos ama a pesar de los pesares. Sí. Santiago capítulo 1, versículo no dicho, pero vamos a leer a partir del 12, que es soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, no el que la hace, sino el que soporta. Nos vamos al otro punto. Ese es bienaventurado. Porque cuando haya resistido la prueba, porque todos tenemos pruebas, amén, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta. Dios prueba, pero no tienta. ¿Cuánto creemos eso? Y aún no puede tentar del mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y aún es seducido. Entonces la concupiscencia es el pecado, la soberbia, lo que sea. Después de haber concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz, ¿qué dice? La muerte. Amados hermanos míos, no erremos. Es el consejo grande que da. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su buena voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de Él. Para que seamos ese precioso tesoro. Para que seamos esa joya que Él quiere hacer en ti y en mí. Por eso, hermano, no dudemos de lo que Dios puede hacer. Si a ti te ha dado y a mí no me ha dado, démosle siempre gracias al Señor en todo y para todo. Porque lo que quiere es el Señor que no haya en nosotros orgullo, sino todo lo contrario, sino felicidad, porque tengo un Dios tan grande, tan maravilloso, que de todo se hace Él responsable de mí. Aleluya. ¿Usted cree que tiene el mejor juez que hay en el mundo? Yo lo creo. Por eso digo, soportemos el momento por el que estemos pasando. Y no se fije usted en nada, ni diga, voy a hacer lo malo, voy a seguir porque para los que os tengo, no. Usted ha venido al Señor no buscando algo, sino a darle a Él. Porque Él ya dio a su Hijo, ¿qué más queremos que nos dé? Su sangre es alentadora para nuestra vida, pero nuestra siembra ha de hacer una cosecha digna como el Señor quiere. ¿Estamos de acuerdo en ello? Démosle un aplauso al Señor, que es para Él. Gloria a Dios. Aleluya. No se olviden que el martes tenemos culto y el domingo. Aleluya. Hay aquí una petición que también la vamos a poner al Señor y vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este fin de semana. Padre Dios, gracias primeramente por tu palabra. A sembrar en nosotros la justicia, Señor, porque la justicia permanece hasta tu venida, Señor, porque el justo se salvará, mientras que el injusto perecerá. Entonces, Señor, que esta palabra no haya caído en un corazón roto donde se vaya y no permanezca en Él como templo del Espíritu Santo que somos, para seguir rumeándola como ovejas que somos de tu prado. Porque la palabra que tú das no es para tomarla en sí, de momento, sino es para rumearla. Porque a veces no sacamos de los textos un contexto, pero qué mejor, sabio e inteligente que eres tú. Por eso, Señor, no dejes que lleguemos y colguemos lo que nos has dado, sino rumeemos lo que hemos oído para tener el gozo y la alegría y llegar a ser ese tesoro precioso que en esta mañana el Señor nos ha prometido que seamos. Y si Dios promete, ¿quién contra Él? Nadie. Porque será tarde o tardará un tiempo, pero lo que comienza en nosotros, Dios es un Dios que no se queda a media. Dios termina la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Dejémonos cincear por el Espíritu para que aún quite tal vez residuo que no nos hace ser esa joya preciosa que el Señor quiere que seamos. Padre, gracias te doy por todo. Mira a tu pueblo, Señor. Yo pido que nos sigas bendiciendo, que nos sigas dando, Señor,
lo que necesitamos dentro de nosotros, sin fijarnos en lo demás. Cada uno dará cuentas al Señor de sus obras, porque tú dices que no haces excepción de personas. ¿Por qué he de estar yo preocupado por eso? Si no he de descansar en ti y dejar que el Espíritu siga tallando mi vida para que termine la obra antes de que tú vengas, Señor. Si me marchase, Señor, que no vaya a un lugar desconocido, sino que esté descansando para que un día sea levantado y en el aire estemos juntamente contigo. Gracias por cada uno. Llévanos a nuestro hogar para que disfrutemos con la familia, con los amigos, pero siempre y cuando, Señor, reconociendo de quién soy hijo, a quién elegí yo como padre y qué es lo que delega mi Padre de mí. Aleluya. Si vas a pie, ve tranquilo, porque la protección del Señor va contigo. Si vas en vehículo, igual, la protección del Señor va contigo. Y ahora, Señor, esta petición la dejo en tus manos. Tú eres conocedor, tú eres sabedor de todo. No te voy a exigir nada, pero sí te imploro, Señor, que tu buena voluntad haga efecto en esta necesidad que aquí en tu altar está puesta. Gracias te doy por todo y con todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Podemos dar un aplauso al Señor. Aleluya.